Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios, estamos iniciando esta semana de trabajos, estudios. Rogamos a nuestro Dios que nos permita vivir con sabiduría para honrarle y glorificarle, pero también demos gracias por su bondad. Oramos. Padre bueno, damos muchas gracias por su amor y su misericordia para con nosotros. Gracias damos porque usted nos ha guardado, nos ha sustentado y sabemos de su fidelidad con su iglesia, con todos aquellos que están pasando pruebas en este momento. Rogamos que su Espíritu Divino nos instruya y nos capacite para hacer su voluntad en esta semana. Señor, que su palabra se cumpla en la vida de su iglesia. Aquel que ha comenzado la buena obra, la perfeccionará. Confiamos que así será, por eso en sus manos encomendamos nuestras vidas y rogamos sabiduría de lo alto para comprender su voluntad, conocerle cada día más al meditar en su palabra. Pues lo estamos suplicando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, estamos en la parte final de 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 12 al 14. Voy a dar lectura a estos versículos. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Las últimas palabras de la carta se escribieron con el propósito de animar a los creyentes que se encontraban en un mundo enemigo y hostil. La mención que el autor hace de Silvano los anima mucho, pues es muy probable que se refiera al mismo Silas de Hechos 15:40 y el que se asocia con Pablo en las cartas a los tesalonicenses. Silvano era un hombre fiel, conocido por los lectores como un modelo de obediencia. Las manifestaciones de esta carta nos dejan claro que Silvano es posible que no solamente haya ayudado al apóstol Pedro a escribir esta carta, sino que también personalmente haya sido quien la llevó al Asia Menor, a las iglesias a quienes se dirigió esta misiva. Entonces su visita no solo sirvió de estímulo para aquellos hermanos entregando la carta, sino que al ser él un ejemplo de fidelidad, seguramente los hermanos se alegraron en gran manera porque pudieron recibir noticias y una carta que en todo sentido les alentaba a permanecer fieles en medio de las circunstancias difíciles que vivían, pero también la presencia de Silvano debió ser para ellos de gran gozo. Los saludos enviados por otros creyentes en Cristo también les sirvió de consolación. Cuando se habla aquí de la iglesia que está en Babilonia, se está refiriendo tal vez a la iglesia que está en Roma. Babilonia se tomó como una clave en aquel tiempo que significa Roma. Recordemos los escritos de la isla de Patmos de Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, cuando escribió Apocalipsis. Fue un escrito en clave, básicamente dirigido a la iglesia también que sufría. Además, en el mismo texto se nos revela a un Marcos, y creemos que es el mismo que acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, y viene a ser también el autor del Evangelio, San Marcos. Esto lo deducimos por la lectura que se puede hacer de Hechos 12 al 25, Hechos 15, 36 al 39, de Colosenses 4:10, segunda de Timoteo 4:11 y Filemón, versículo 24. Finalmente,
Pedro desea que el afecto entre los cristianos y la armonía y tranquilidad en la congregación sean un motivo de aliento para todos. La manera de demostrarse el amor depende de las costumbres de cada lugar. Como iglesia, nosotros estábamos acostumbrados a saludarnos a la entrada o la salida de nuestros cultos cuando nos congregábamos y darnos un abrazo cálido, mostrando así el amor fraterno con el cual la preciosa sangre de Cristo nos une y nos da la identidad de ser una sola familia o el cuerpo de Cristo o el pueblo de Dios. Es así como nosotros demostramos nuestro amor en este saludo fraterno. Las manifestaciones de cariño entre los creyentes fortalecen los lazos de la unidad. El amor recuerda a los creyentes que mientras el mundo los rechaza, en la familia de Dios son aceptados y apreciados. Ciertamente hay algunas iglesias donde no se puede dar un abrazo, a veces el saludo, pero no los besos, y dependiendo eso de muchas veces la enseñanza de los pastores, de los ancianos de una iglesia, aquellos que son los responsables, los líderes. En general, la mayoría de las iglesias sigue las recomendaciones de las Escrituras. Darse este saludo con ósculo de amor. Ese ósculo era el beso que se daban los hermanos cariñosamente. Hoy en día nosotros creemos que este es un poderoso vehículo de unidad y de fraternidad. Hemos comprobado a lo largo de la historia y de nuestra experiencia pastoral que muchos hermanos deciden quedarse en una iglesia cuando son recibidos con cariño, con amor, cuando hay un saludo franco, abierto y ese abrazo sincero que comunica al corazón que hay un amor genuino, que Cristo está llamándonos a la unidad con su cuerpo. También es un momento para reflexionar y meditar, reconocer también que en unas iglesias, cuando llega una visita, muchos le dan el saludo con su boletín, pero a la salida no somos capaces de acercarnos, de preguntar su nombre, sus necesidades, si vamos a orar por él, de darle un fuerte apretón de manos, así, y no me refiero para lastimar, sino cálido, que lleve esa fuerza de nuestro amor, de nuestra alegría de tener una persona nueva en la iglesia. Y también ese abrazo fraterno de aceptación, de ser recibidos. Los terapeutas recomiendan que uno inicie el día en el hogar dando por lo menos un abrazo a la familia y no irse a dormir sin ello. Se recomienda que una persona reciba por lo menos 8 abrazos en el día y son estos fundamentales. El contacto físico tiene un poder, comunica seguridad, comunica amor, comunica solidaridad. Muchas cosas se comunican a través de el contacto físico, un saludo franco, abierto. Por eso cuando nosotros también vamos a dar el pésame a una familia, acompañar a algún hermano en la fe, damos este abrazo y procuramos que nuestro corazón quede a la altura del corazón de la otra persona. Los tanatólogos recomiendan y aconsejan este abrazo. A veces este abrazo dice más que 1000 palabras. Así, el amor que se profesa el pueblo de Dios es un amor que nos fortalece, que nos unifica, porque tal vez en el mundo sufriremos rechazo, persecución, pero cuando llegamos a la familia de Dios, esa muestra cálida de amor nos recuerda que somos aceptados, apreciados en el pueblo de Dios. Retomemos estas recomendaciones del apóstol San Pedro. El afecto afirma a los miembros de la congregación
que pueden contar con el apoyo y las oraciones de los demás en momentos de prueba. Que también aquí es importante que los miembros de la iglesia llamen a sus hermanos cuando se encuentren en prueba y compartan sus necesidades para ponerlas en oración. Muchas veces los creyentes van pasando su vida como llaneros solitarios, cada quien, como dice el dicho vulgarmente, ¿verdad?, se rasca como puede y se las arregla como puede, cuando pudiésemos como pueblo caminar juntos, orar juntos y ayudarnos mutuamente. Damos gloria a Dios por las iglesias que han experimentado acompañarse mutuamente, orar unos por otros, auxiliarse concretamente, a veces llevando alimento a una persona enferma o colaborando de alguna manera para las necesidades de nuestros hermanos. Gloria a Dios por aquellas iglesias que así viven practicando esta forma de afecto fraternal. Así cierra esta carta el apóstol San Pedro. Así concluimos las reflexiones que hemos tenido hasta aquí. Ahora nos quedan algunos puntos por reflexionar. ¿Cómo puede usted revestirse con humildad esta semana en relación a una persona difícil? ¿Ha estado tratando con alguien que le resulta difícil el trato, aceptarla, bendecirla, desearle el bien? ¿Cómo usted puede revestirse de humildad en relación con esta persona? Si los líderes y los miembros de la iglesia mostraran humildad, ¿cómo cree usted que cambiaría esto la vida y el testimonio de la congregación donde se congrega? Piense en una experiencia en que haya usted echado sobre Dios su ansiedad. Estoy seguro que todos hemos pasado por algún momento difícil. Piense en ella. Cuando usted echó sobre Dios su ansiedad, ¿qué le impide hacerlo con más frecuencia? ¿Cómo piensa que Satanás está buscando devorarlo? ¿Y cómo afronta usted esta amenaza? Estas preguntas son importantes que nos las hagamos y las meditemos. Y para cerrar, quiero invitarle a que usted apunte 3 enseñanzas de esta carta que le hayan ayudado en su vida personal, en su relación con otros creyentes y en su relación con la comunidad. 3 enseñanzas, una vez más, de esta carta que meditamos durante estos meses. ¿Cómo le ha ayudado en su vida personal las enseñanzas de esta carta? ¿Cómo le ha ayudado en su relación con otros creyentes, pero también en su relación con la comunidad? Anótelo, porque esto va a servir como su diario de su progreso espiritual. Necesitamos darnos cuenta cómo Dios está obrando en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Este es un propósito y dentro de las enseñanzas debemos aprender a ser reflexivos y a llevar un registro de ese crecimiento espiritual para glorificar a Dios. Por último, escriba también 3 responsabilidades específicas que Dios le ha dado a través de este estudio. 3 responsabilidades específicas que Dios le ha dado a través de este estudio. Tal vez sea usted un anciano, un oficial de la iglesia, un miembro o cualquier cargo que usted tenga dentro de una iglesia, pero estoy seguro que a través del estudio de esta carta usted ha encontrado cosas que Dios le está asignando, que usted debe de tomar como tarea personal para su vida, en el servicio que desempeña en su hogar, en la iglesia o en la ciudad o en la sociedad. Y finalmente, después de que haya anotado estas 3 responsabilidades específicas que Dios le ha dado en el estudio de esta carta, le voy a pedir que escriba también un plan para cumplirlas. ¿Cómo va usted a cumplir estas responsabilidades? Porque también es cierto que si no escribimos un plan para cumplirlas, al cerrar este estudio usted terminará diciendo: qué hermoso estudio, qué bonito estuvo este estudio, cuánto aprendí, pero tal vez no estemos llevando a la práctica lo que hemos aprendido. Así pues, le desafío a que usted pueda poner en práctica lo aprendido.
Si Dios lo permite, el día de mañana abrimos la segunda carta del apóstol San Pedro para seguir meditando en la bendita palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga en gran manera.